determinar ciertos parámetros, analizar ciertas categorías con las que se establece el curso de estadística. Entonces, la estadística tiene dos áreas. La primera área, pues, es la estadística descriptiva. ¿Y en qué consiste la estadística descriptiva? Pues la estadística descriptiva consiste principalmente en poder agrupar datos, ¿verdad? Simples, por supuesto, solo para dar información, o sea, tener una gráfica de información, tener una tabla estadística, contar con pues una presentación de datos. A eso se refiere la estadística descriptiva, que es la que más se utiliza solo para presentación de información. Y también tenemos lo que es estadística inferencial. ¿Y qué es la estadística inferencial? Pues la estadística inferencial es aquella donde ya hacemos comparaciones de los valores de los datos, ¿verdad? Entonces, esa es una gran diferencia, porque la estadística descriptiva solo presenta datos y la estadística inferencial ya hace explicaciones a esos datos. A eso se va la parte de la estadística inferencial. Entonces, esas son las dos ramas de la estadística. Ahora bien, la estadística, pues lógicamente es parte de las ciencias, es una rama de la ciencia general, ¿verdad? Que se va a ocupar de toda la parte numérica, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué hace la estadística? Por ejemplo, pues transforma todos los datos cualitativos, o sea, todas las explicaciones, las transforma a números, a rangos y a porcentajes. Porque muchas veces nosotros cuando estamos presentando datos hacemos un informe circunstanciado y le colocamos pues toda la información posible, pero algunas veces para muchas personas es más entendible una gráfica que, ¿verdad?, muchas hojas a leer. Entonces, pues eso es lo que hace la estadística, ¿verdad? Nos coloca en ese plano, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a establecer esta parte de la estadística, Ya ingresó a la clase. empezamos a ver, El licenciado William. Así no se escucha mi voz ahí. Ajá. estaba desarrollando todas esas situaciones. Entonces, la característica principal de la estadística es que nos ayuda a generar observaciones, ¿verdad? Y cuando decimos observaciones, no estamos hablando de investigaciones, sino estamos hablando de presentar las problemáticas que puedan tener los centros educativos, pero presentarlas de una forma más entendible. A eso nos referimos, ¿verdad? La estadística va a hacer uso principalmente de unos puntos que nosotros hemos conocido anteriormente. Les decimos categorías y variables, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le decimos categorías y variables? Vamos a suponer que en el centro educativo nosotros queremos presentar cuántos estudiantes tenemos, ¿verdad? Pero queremos presentar las edades y el género de los estudiantes, cuántos son hombres y cuántos son mujeres. Entonces, el género es la variable. ¿Y por qué se le denomina variable? Porque no todos son hombres, tampoco todas son mujeres. Entonces, el dato va a ser disperso. Entonces, por eso es variable, ¿verdad? Por eso se llama variable, porque no todos tienen el mismo valor. Y las categorías es en las diferentes divisiones o en las diferentes formas que se divide esa variable. Género solamente tiene dos divisiones, ¿verdad? Masculino y femenino. Entonces, masculino es una categoría y femenino es otra categoría, ¿verdad? Entonces, en estadística vamos a hablar de variables y categorías. Entonces, por eso también explicamos un poquito acerca de estos puntos. Cuando tengan alguna pregunta, alguna duda, no tengan pena, pues háganmela llegar, ¿verdad? Solo encienden su micrófono y preguntan, porque para eso es la sesión de clases, ¿sí? Los modelos que crea la ciencia desde la parte estadística es la parte aleatoria y estocástica. Ahora explico eso. Aleatoria y estocástica quiere decir, van a ser datos que de alguna manera vamos a extraer de una población
y que se convertirán en números. Eso quiere decir la parte estocástica, números, ¿verdad? Todo esto con la finalidad de poder generar estas situaciones. ¿Qué hace entonces la estadística? ¿Verdad? Presenta información. Estamos hablando de la estadística descriptiva porque es lo que ustedes van a ver. Entonces, presenta información. Si yo quiero decir, pues, presentar el género, ¿verdad?, de los estudiantes, entonces lo primero que yo establezco es la categoría género y presento que de 25 estudiantes, 10 son mujeres y 15 son hombres. ¿Sí? Entonces, ahí ya presenté información. Pero cuando yo ya presento esa información ordenada, la primera parte de este concepto, ¿verdad? Entonces se establece por la sistematización. ¿Y qué es sistematizar? Sistematizar no es más que ordenar un dato y presentarlo, ¿verdad? De forma entendible. Entonces lo que hace la estadística, primero pues investiga el dato. Segundo, recaba la información. Tercero, lo ordena. Y entonces, cuarto, ya lo presenta. Entonces, a esa parte nosotros le llamamos estadística descriptiva, ¿verdad? A esa forma de presentar la información, donde colocamos una tabla y colocamos una gráfica. A eso se le denomina estadística descriptiva. Pero ahí abajo le damos una pequeña explicación y decimos, pues, en su mayoría, la población estudiantil está compuesta por varones, ¿verdad? Y esa es una explicación, ¿verdad?, a la presentación de la información. Entonces, de esta manera es como la estadística nos ayuda a nosotros a hacer más entendible todo este punto, ¿verdad? Y toda esta situación de poder desarrollar un análisis comprensivo de la información. Pues, ya les digo que el beneficio es, si yo tengo 20 hojas de información, de datos, de párrafos, lo puedo transformar a gráfica, así que será mucho más entendible por la población, ¿verdad? Describe. Pero también la estadística puede generar proyecciones o también puede crear condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros nos inscribimos, ¿verdad?, al curso de estadística, y yo les pregunto en este momento, ¿todos sacarán una ponderación mayor a 80 puntos en el curso? ¿Ustedes qué me responderían? Algunos responderían sí, y otros dirían no, no todos, dependiendo de la capacidad de cada quien del aprendizaje de números. Pero si le pregunto, ¿usted puede sacar una calificación, ¿verdad?, mayor o igual a 80 puntos? Usted me puede decir, fíjese que hasta ahorita estoy llevando estadística. Si me pongo las pilas, sí lo puedo sacar. Viera que a mí no mucho me gustan los números. Puede ser que yo saque menos de 80, entre 60 y 79. Ahora, a esa parte es deducir las leyes, porque entonces usted me está diciendo que no está tan seguro de sacar la calificación. Quiere decir que en un 50% sí la puede sacar y superar, y en un 50% usted no va a llegar a esa calificación. Entonces, a eso se llama deducir leyes, y a eso se le llama probabilidad. Porque la probabilidad es la ocurrencia de que usted saque o no la calificación mayor a 80 puntos. Entonces, también eso hace la estadística. Solo que esa parte ya es un poquito de estadística inferencial, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Vamos a suponer que usted es el director del centro educativo y pues lo que va a hacer ahorita es generar una investigación para ver cómo va a estar la matrícula estudiantil para el siguiente año. Y usted pues les manda una encuesta a sus estudiantes, ¿verdad? A través de los maestros y le pregunta pues
si consideran que el otro año va a ser mejor y que ellos pues podrán optar a seguir estudiando para continuar con su preparación académica. Pero usted manda la boleta de encuesta y en mente usted dice, tal vez el 80% seguirá. Con el 80% funcionamos muy bien. O sea, el 80%, digamos, tenían 800 estudiantes, pues bajarían a unos 620, digamos. Entonces, pero usted dice, el 80% va a responder. Pero cuando le viene de vuelta toda la parte de la encuesta, pues tenemos que el 87% pues respondió que sí va a continuar. Pero usted lo deja en stand-by, ¿verdad? Usted el 87%. Entonces usted dice, bueno, yo considero que el 80% de nuestros estudiantes seguirá en el centro educativo. Pero según la información que os establecen, el 80% es el que va a continuar nuevamente con nosotros trabajando. Cuando nosotros hacemos ya eso, a eso se le llama inferencia estadística. ¿Y qué es la inferencia estadística? Es cuando yo supongo un dato y la investigación me arroja otro distinto a lo que yo estaba suponiendo. Entonces, es ahí donde yo ya explico lo que yo pensaba y ahora lo voy a contrarrestar o lo voy a contraponer, ¿verdad? Evaluar con lo que me dijeron mis estudiantes en la respuesta. Y a eso entonces se llama inferencia y lo que estamos haciendo ahí es comprobar hipótesis, porque mi hipótesis era que el 80% continuaba y el estudio me arrojó que el 87% que va a estudiar. Entonces estamos en comprobación de hipótesis. Y eso es estadística inferencial, ¿verdad? Entonces, la estadística descriptiva, recapitulando esta primera parte, la estadística descriptiva lo que va a hacer es presentar datos. Y la estadística inferencial va a explicar la variación entre los datos que yo consideraba y los datos que me arroja la investigación de campo. Esa es la diferencia que hay entre estadística descriptiva y estadística inferencial. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Dudas que tengan? Yo le explicaba, bienvenidos a los que se conectaron. Yo le explicaba a sus compañeros que la carpeta y todo está creada. Me imagino que no la pudieron ver. Entonces, yo le decía a los compañeros que yo termino de dar docencia a la 1. Entonces, de esa hora, pues voy a volver a revisar plataforma y si en algún momento no está habilitada, pues voy a habilitar esa parte para que ustedes puedan ver ya las carpetas. ¿Qué contiene la carpeta? Contiene el sílabo, la clase de hoy, y a las 3 de la tarde ya va a estar subido este video que es el que se está grabando, ¿verdad? Licenciado, buenos días. Buenos días. Yo no estaba seguro del horario de sus clases porque ahí decía 10:40. Cuando nosotros estamos desarrollando la parte estadística, en muchos de los casos lo que hacemos es plantear hipótesis de los problemas que a nosotros nos suceden, ¿verdad? Por ejemplo, vamos al ámbito de la educación. En el ámbito de la educación, nosotros siempre estamos desarrollando análisis del entorno educativo, ¿verdad? Y vamos a suponer que en el primer parcial, que era presencial este año, ¿verdad? El 90% de los estudiantes tiene una calificación muy buena, digamos 85 puntos. Pero ya en el segundo, ¿verdad? Examen, la calificación cayó a 70, pero ya no teníamos al 100% de estudiantes, teníamos al 90% de estudiantes. De pasar a una actividad de docencia presencial a una docencia en línea, afectó la asistencia de los alumnos y afectó también la calificación de ellos. Entonces, a usted como administrador educativo le dicen, mire, necesitamos que usted nos investigue por qué está pasando este fenómeno. Entonces, lo primero que usted plantea, dice, no, es que se redujo el número y la calidad porque no es lo mismo recibir clases en línea que clases presenciales.
Entonces, esa es su hipótesis. Se redujo el número y la calidad porque no es lo mismo recibir clases en línea que clases presenciales. Esa es su hipótesis, ¿verdad? Pero usted empieza a indagar, a investigar, se apoya de sus docentes y los docentes pues platican con los estudiantes y muchos de ellos le van a decir, fíjese que mi papá se quedó sin trabajo y por eso algunos no están en presencia, ¿verdad? En clases. A mí me cuesta captar y a veces no tengo recurso de internet. El internet está fallando. Donde yo vivo no tenemos señal de internet, entonces tengo que ir a otro lado con mi tío para que me dé. Entonces usted decía que las clases en línea afectaron. Ahora en la investigación, los estudiantes ya vienen a darle datos donde dice sí afectaron por el internet, por no tenemos acceso, porque tengo que ir a otro lado para poder conectarme. Entonces usted ahí pues comprueba la hipótesis de su investigación. Y entonces, ¿qué va a hacer? Usted al dueño del establecimiento y a las autoridades educativas les va a presentar el informe donde usted dice, mire, en realidad las clases virtuales pues vinieron a hacer que mermara la población estudiantil por los siguientes aspectos. Y usted ya explica esos aspectos. Es ahí donde esta parte, ¿verdad? Que se llama hipótesis, tiene una gran función. Tiene la función de guiar esa investigación, pero la estadística lo que va a hacer es, va a presentar los datos que sean entendibles y los va a explicar de forma coherente. ¿Sí? Por eso es importante, ¿verdad? Dentro de todas las áreas del conocimiento y dentro de todo lo que tenga que ver con la ciencia, la parte de la investigación. Y la investigación no se puede dar sin que haya un dato estadístico, ¿verdad? Ahora, nos estamos metiendo al campo de la educación porque a eso es a lo que nos interesa aplicar la estadística, ¿verdad? Yo necesito que me respondan a algo. Si gustan, pueden responder encendiendo micrófonos o pueden responder por el chat, ¿verdad? De igual manera, pues yo voy a tomar la asistencia del día de hoy porque aquí tengo el nombre de todos, entonces los voy a anotar, ¿verdad? La pregunta es la siguiente. En algún momento en el quehacer docente que ustedes hacen, o el que la mayoría hace, ¿han tenido problemas con los estudiantes, con el sistema educativo, con la parte didáctica y les han pedido resolver ese problema en algún momento? O, pues ustedes con sus estudiantes han tenido algún problema donde ellos hayan bajado de notas, de rendimiento, de participación. ¿Cómo han resuelto? ¿Cómo han investigado ese problema? Yo quiero hacer un comentario. ¿Sí? Yo no he ejercido la docencia directa, solo he sido docente en algunas ocasiones, he cubrido periodos y he cubrido docentes cuando es necesario, Cuando se pero docencia requiere. directa no he ejercido. Pero se nos dio un problema de investigar cuánto porcentaje usaban los estudiantes el teléfono todos los días o las redes sociales, qué tanto usaban todos los días. Eso, pues no podíamos suponer, ¿verdad? Teníamos que haberlo preguntado a cada uno de ellos. Entonces, ahí aplicamos la estadística para decir cuánto porcentaje o qué cantidad de horas utilizan los estudiantes las redes sociales todos los días o el teléfono para poder aprovechar ese curso y utilizar el teléfono de autoeducación, ¿verdad? Exacto. Y para ello usted tuvo que presentar datos, tuvo que crear una tabla, tuvo que presentar de forma atractiva para que el lector pudiera comprender. Porque todo lo que usted juntó, todo lo que usted reunió en su ficha de observación, en su bitácora, en su cuadernito, todo lo que anotó, si usted lo hubiera presentado así, los demás no entienden, porque a veces solo uno entiende de qué manera está relacionando e hilando todo ese concepto. Entonces, la estadística hace posible eso, ¿verdad? Presentarlo de forma clara y entendible. ¿Alguien más? Buenos días, licenciado. Buenos días, Es un ¿cómo gusto están? poder saludarle.
Gracias, igualmente. Mi nombre es Leticia Yesenia y yo estoy dando clases. Soy maestra de una academia, una instructora. Entonces no he dado clases así con adolescentes. Pero también en las academias, Solo en una academia ya. sí, también tenemos, bueno, son nuestros estudiantes, es un poquito distinta la metodología, pero lo mismo en Ajá, docencia. Tenemos también muchos problemas que ver en sí, las academias. así es, licenciado. Y fíjese que el año pasado tuve un problema con 3 estudiantes. Ellos no asistían a la clase, tenían muy bajos punteos. Entonces, en la segunda unidad, eh, lo que hice fue hablar con cada uno de ellos, tomé un espacio para hablar con ellos, qué es lo que estaba pasando. Primero investigué qué problemas había en la vida de cada uno de ellos y entonces empecé a plantearles cómo eran las posibles soluciones a los problemas que tenían y a motivarlos específicamente y si la realidad dio resultado, al final ellos sacaron buenas notas. Es ahí donde nos ayuda a la parte de investigación, ¿verdad? A determinar todas esas situaciones con las que nosotros trabajamos, ¿verdad? Entonces, es ahí donde entendemos que nosotros sin investigación no podemos vivir y la investigación sin la estadística no puede ser una realidad, ¿verdad? ¿Alguien más? Tuvimos la experiencia de la PPS, de la práctica, ¿verdad? De alguna manera. Y en la PPS ustedes tuvieron que colocar en algún momento, pues, a sus estudiantes, tuvieron que ver los cuadros de notas de calificaciones, tuvieron que establecer el rendimiento, en algún momento tuvieron que hacer una subgráfica de cómo estaba el rendimiento de ellos, y, ¿verdad? Eso es lo que empezamos a desarrollar. Es ahí donde la estadística eh, genera mayor valor a lo que hacemos, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera opinar? Yo siempre voy a estar lanzando preguntas, ¿verdad? Y si no, pues continuamos y a los demás les preguntamos lo siguiente, ¿verdad? En la siguiente parte. ¿Sí? Bueno, todo lo que vemos acá es el proceso de investigación, pero que la estadística va a ayudar a comprender esos resultados, es lo que yo les preguntaba en este momento. Entonces, para ello, en la parte de investigar, nosotros tenemos que utilizar el método científico y ustedes, pues yo supongo que también ya desarrollaron y aplicaron procesos de investigación, porque eso es siempre. Pero recordemos que una parte muy práctica de la investigación primero es tener la duda, la pregunta, el problema, ¿verdad? Del problema nos vamos a problematizarlo, plantear el problema, ¿verdad? Sus causas, sus efectos. Y de ahí planteamos la hipótesis. De la hipótesis, pues ya nos vamos a plantear objetivos y de los objetivos ya nos vamos a ver los instrumentos, boletas de encuesta, cédulas de entrevista, ¿verdad? Y de ahí nos vamos a recabar la información, hacemos la investigación de campo. Luego de la investigación de campo, unimos todos los datos, o sea, ya empieza la parte estadística otra vez, los presentamos por tablas y gráficas y le damos una explicación y a esa explicación, pues la comprobamos, ¿verdad? Explicamos los objetivos y en realidad se cumplieron o no y a lo que sale de ahí se le llama conclusión, o sea, nuevo conocimiento. Ahora, ¿cuál es el papel de la estadística en la investigación y principalmente en la investigación de la gestión administrativa en los centros educativos? Es comprobar la información, verificar la información, pero sobre todo es, ¿verdad? Crear un nuevo conocimiento. Después de que usted ya ha comprobado, ¿verdad? A través de los resultados, entonces la estadística lo que le dio fueron los datos para que usted convierta esa idea en un conocimiento cierto.
Y es ahí donde entonces tiene ese papel fundamental la estadística, ¿verdad? El comprobar la información y entonces ya transformarla en información verídica. A eso va esa parte, ¿verdad? ¿Sí? Para que nosotros podamos hacer investigación tenemos dos elementos. Población, ¿verdad? Y muestra. Ahora, población y muestra. Población, digamos, queremos investigar el rendimiento escolar de los estudiantes de un instituto por cooperativa. Pero el instituto por cooperativa tiene 800 alumnos. Esa es población. No vamos a hacer una investigación para todos, son muchos. Entonces decimos, tenemos 6 secciones, ¿verdad? Y de esas son 800 alumnos. De cada sección nosotros tomaremos unas 10 personas. A esas 10 personas que tomamos para poder conocer cuáles son sus calificaciones, entonces ahora a esas 10 personas se le considera como la muestra. Y la muestra no es más que la porción de esa población, ¿ya? Entonces, eso es importante, porque cuando las poblaciones son demasiado amplias, ¿verdad? Necesitamos entonces sacar muestras para poder investigar, ¿sí? Y la muestra siempre nos va a representar el comportamiento de toda esa población, ¿ya? Entonces, a eso se va a desarrollar la estadística, nos va a viabilizar el estudio que queremos desarrollar. La estadística pues trabaja con variables, lo que les explicaba anteriormente. La variable es un medio, ¿verdad? O un valor con el cual nosotros pues establecemos una conexión, ¿verdad? Entonces, si yo digo pues quiero presentar la edad de mis estudiantes, la edad es variable, ¿verdad? La edad se convierte en variable, porque no todos tienen la misma edad. Si yo digo género de mis estudiantes, el género es variable. Si yo digo el rendimiento académico de mis estudiantes, rendimiento es variable, porque no todos tienen el mismo rendimiento, ¿verdad? Si yo digo, quiero conocer el método de aprendizaje de mis estudiantes, pues el método de aprendizaje también se convierte en una variable, porque no todos aprenden de la misma manera. Unos van a aprender pues viendo, otros van a aprender solo escuchando, otros van a aprender pues no en lo teórico, sino necesitan la práctica, ¿verdad? Entonces, esas son variables, o sea, son valores que no son iguales para todos. Y la estadística lo que hace es presentar esas variables, ¿verdad? De los problemas o del problema que nosotros estamos investigando. Los problemas hoy en día muy recurrentes en la educación son, bueno, con los estudiantes, las redes sociales, los teléfonos, con los docentes, ¿verdad? La parte de contextualizar la educación a través de sistemas en línea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la educación en sistema en línea es que usted pueda manejar muchos recursos, ¿verdad? Y poderlo hacer atractivo al estudiante, ¿verdad? Entonces, esa parte de las tecnologías de información y comunicación aplicadas a la docencia en línea se convierte en una variable. ¿Por qué? Porque algunos pueden utilizar Zoom, otros pueden utilizar Webex, unos pueden utilizar Meet, otros pueden utilizar, qué sé yo, Chamilo, Moodle, etcétera, cualquier otro recurso, pero no todos van a utilizar el mismo. Entonces se convierte en una variable, porque entonces ahí investigamos y conocemos las diferencias de la aplicación de los recursos. Las variables pueden ser de orden cualitativo y de orden cuantitativo. Cuando yo le digo, bueno, vamos a analizar el carácter de cada estudiante, el carácter del estudiante se convierte en una variable. Pero esa variable es cualitativa, porque lo que va a explicar son las características de la forma de cómo comportarse del estudiante. ¿Sí? Y ¿cómo las podemos medir? Hay dos tipos de mediciones en las cualitativas, las nominales y las ordinales. ¿Qué diferencia hay entre lo nominal y lo ordinal? Lo nominal
no lleva un orden. Por ejemplo, género, masculino o femenino. Pero yo no puedo decir, ah, no, fíjese que primero pongo los masculinos o primero pongo los femeninos. No, usted investiga, es hombre, el que respondió, pues hombre. Si es señorita, pues es señorita. Entonces, ahí no hay un orden. Por ejemplo, el horario para levantarse, ¿verdad? O el horario de ingreso al establecimiento, ¿verdad? O por ejemplo, ¿qué tan cariñosa es una persona, ¿verdad? ¿Por qué es cariñosa una persona? Eso no tiene orden, porque alguien puede decir, mire, yo porque así me enseñaron en mi casa, yo soy cariñosa porque es parte de lo que yo hago, etcétera, ¿verdad? Pero eso es cualidad. Eso no se puede ordenar, porque usted no le puede decir a alguien, decime tus cualidades, pero decímelas en un orden. ¿Cuál es más importante? No se puede, porque las cualidades no tienen importancia. Las cualidades solo ayudan a expresar tal y como es una persona. Entonces, esa es una variable nominal, ¿verdad? Porque no tiene orden. En cambio, las ordinales, ¿verdad? Yo le puedo decir a alguien y preguntarle a un docente qué tan satisfecho está con sus clases o la satisfacción de sus clases. Entonces él me va a decir, mire, yo estoy muy satisfecho o no estoy satisfecho. Esa ya lleva un orden. ¿Por qué? La primera parte, el valor más alto es estoy muy satisfecho. La segunda categoría es satisfecho. Y la tercera estoy, ¿verdad? Con un grado de insatisfacción. Entonces, ahí ya lleva orden. Entonces, las escalas de medición nominales y ordinales se diferencian en qué? La nominal no tiene orden y la ordinal sí tiene un orden lógico. Un ejemplo de una nominal sería rendimiento académico. Y podemos colocar en una boleta, ¿considera que los hombres tienen mayor rendimiento académico que las mujeres? ¿Sí o no? La persona solo puede responder sí o no. Pero eso es nominal, porque no va a decir, mire, pero que el sí vaya de primero y que el no vaya de segundo. Eso no se puede, porque todos van a responder sí o no, sí o no, sí o no, o como consideren. Y usted no va a decir, mire, el orden del sí, el orden del no, no. Esa es información que le llega. Sí. Pero en cambio usted le dice, mire, respóndame qué tan satisfecho está, tomando en cuenta esta escala gráfica, ¿verdad? Muy satisfecho, satisfecho o insatisfecho. Entonces, ahí ya tiene un orden, porque ya se coloca la respuesta en un orden de importancia. En cualitativas. En cuantitativas, ¿verdad? Las escalas de mediciones, las cuantitativas es un número, por ejemplo, la edad de los estudiantes, 10, 15, 20, 30. El gasto de los estudiantes al recreo, 5, 10 quetzales, 15 o 20 quetzales, ¿verdad? El costo del transporte para llegar a la escuela, 2 quetzales, 3 quetzales, 5 quetzales. Esa es una variable cuantitativa, porque la respuesta es un número, ¿sí? Y son discretas y continuas. Un ejemplo de una variable discreta, ¿verdad? Es, ¿cuánto gasta en el recreo? 10 quetzales. 10 quetzales, ¿verdad? Es un valor entero. Pero, cuando se convierte en una continua, ¿verdad? Entonces ya es totalmente distinta. Porque, entonces usted puede decir, mire, ¿cuánto es lo que usted está gastando para el recreo? Mire, yo gasto 10 quetzales y 37 centavos, ¿verdad? Yo gasto, pues, 7 quetzales con 97 centavos, ¿verdad? Mire, ¿cuánto tiempo le lleva a resolver un examen? Me lleva a resolver un examen 2 horas con 10 minutos y 43 segundos. Entonces, la diferencia de una discreta con una continua es que la discreta va a ser exacta. La continua no. La continua tiende a ser inexacta, el valor numérico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí tienen algunos ejemplos, por ejemplo, altura, presión, ¿verdad? Dosis de medicamentos, la edad.
la edad, aunque digamos que tenemos 10, 15, 20 años, en realidad no es una discreta, sino es una continua, porque usted tiene 10 años con tantos meses, con tantos días, con tantas horas, con tantos minutos, ¿verdad? En cambio, el pasaje del bus o el pasaje del taxi, o son 3 quetzales o son 5 quetzales, pero no son 3 quetzales y un centavo, son 3 quetzales, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos desarrollando, ¿ya? Bueno, preguntas que tengan, por favor. Voy a pausar el video y ustedes empiecen a hacer preguntas, porque el curso de estadística no es simplemente para que yo hable, sino es para